Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, metaleras, metaleros, metaleres. Volvemos a la actividad después de el último programa que hicimos con el gran tema, la gran conversación, la gran discusión que está teniendo el mundo del metal, ¿sí? Un tema controversial que es la vuelta a la actividad de Pantera. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, internet, el software que nos graba, caos total, pero bueno. Fuimos hackeados, me parece, por ahí. Fuimos hackeados. A mí me hackearon la cuenta de banco y como se dieron cuenta que estaba en negativo, después tomaron esta venganza, digamos, claro, y nos hackearon la cuenta del programa. Volvemos hoy, ¿sí? Con algo que ya veníamos pensando hace tiempo, con Keiki, y me parece que la gente que nos sigue, los amigos que nos siguen, se imaginaban que esto iba a pasar en el corto plazo, o sea, me refiero al tema, al tópico que vamos a tratar hoy, que es el top 3 discográfico de la historia de una de las bandas principales del género, como ya hicimos la vez anterior con Iron Maiden, era obvio que teníamos que hacer esto. Otra banda que todos amamos, obviamente estoy hablando de Judas Priest, ¿sí? El problema ¿Qué es Judas Priest en tu vida? El problema es que este programa tiene una debilidad clara, marcada hacia la New Wave of British Heavy Metal, digamos, que vamos a tratar de ir disimulando con el correr del tiempo. Sí. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es Judas en tu vida? ¿Con qué descubriste Judas, no? ¿Con qué canción? ¿Con qué disco? Bien. Sí, bueno, Judas Priest a tu vida, básicamente. Judas con Painkiller, digamos, pasado por un amigo, fue, digamos, el descubrimiento. O sea que fue como un punto alto. Y después hice el proceso que, confieso, cuando la primera vez que escuché los discos viejos, digamos, era como que de joven, de adolescente, me había como impactado un poco ese cambio de... O sea, era como que tardé tiempo después en volver a los discos, estoy hablando de Sawid of Destiny, por ejemplo, o Sin After Sin, y disfrutarlos, porque era como que estaba en un plan mucho más, bueno, como es el Judas de Painkiller, digamos, ¿no? Un plan mucho más pesado, mucho más heavy, yo qué sé, después, obviamente, al ver después la riqueza, ir indagando en toda la banda y todo, uno se da cuenta de que están buenísimos esos cambios y que tiene desde temas que podrían ser de una banda tipo de rock sinfónico hasta temas super heavies, bueno, pero básicamente por eso, sí. Y después, entonces yo con Painkiller, confieso, el primer disco solista de Halford me había gustado mucho, era donde había encontrado como la continuación de Painkiller, digamos, ¿no? Mirá. Con su banda solista, que bueno, estaba buenísimo. Sí. No, Resurrection no, bueno, me refería a Fight. Fight, World of Words. Ok. Sí, año 93, creo que. Claro, ahí era como que había encontrado como que el sonido, como que era que quería que sea todo así, bien al palo. Ahora ya no. Bueno, después lo vamos a charlar, pero fue uno de los motivos por el cual Halford se fue en su momento, ¿no? De Judas Priest, posterior a la gira del famoso Painkiller. Yo descubrí Judas Priest, creo, porque ya a esta edad todos saben que la memoria empieza a fallar. Yo creo que descubrí Judas Priest, creo que escuché primero suelta la canción Breaking the Law, creo, pero el primer disco que escuché de Judas Priest, o sea que quizás creo que no lo escuché entero, escuché un grupo de canciones, un conjunto de canciones, tampoco lo escuché entero, pero sí tengo memoria de que ahí me voló la cabeza completamente esta banda y ya entramos en los 3 primeros puestos míos y de Keiki, ¿sí? Voy a empezar con mi puesto número 3, ¿sí? Y el disco que
o parte del disco que llegó a mis manos, yo creo que tenía 10, 11 años, no recuerdo exactamente, pero era por ahí cuando empecé a meterme en todo este mundo, y me refiero al disco editado en el año 1982, Screaming for Vengeance, ¿sí? Que este es mi puesto número 3, ¿sí? Un disco que en mi opinión reencauzó a Judas Priest en lo que había sido el gran éxito, la gran explosión que había sido British Steel, pero que posterior, el año siguiente, o sea, estamos hablando de British Steel 1980, el disco que está en el medio es un paso en falso para las pretensiones comerciales de la banda en esa época, y ahora vamos a explicar qué son las pretensiones comerciales de la banda. En esa época me refiero a Point of Entry. Bueno, el disco que sale después es este, Screaming for Vengeance, ¿sí? Que me parece un discazo total, lleno de hits, lleno de himnos, con muchas curiosidades, ¿no? Es un disco con muchísimas curiosidades internas en el proceso de grabación, hasta mismo en el arte gráfico de la tapa, ¿sí? Tan característico. El arte a cargo de Duke Johnson, que es también quien hizo la tapa de Turbo Lover, creo que también Defender of Fate. Todas esas tapas que a mí me encanta porque, bueno, ya vamos a entrar en el disco en sí, pero ya desde Electric Eyes está esa cosa de ciencia ficción, digamos, que tuvo muy marcada, mezclando de pronto la ruta y lo motoquero, pero con un universo como una especie de Mad Maxiano, medio cyberpunk, totalmente presente. Total. Tiene algunas particularidades este disco que abre con esta intro inmortal de Judas Priest, que es The Hellion, seguida de otro himno absoluto de la banda, Electric Eye, y que esa canción en particular, Electric Eye, había sido por la banda elegida como el corte de difusión. Cuestión, el primer corte de difusión, ¿no? Después fue un corte de difusión, pero la idea de la banda era que sea el primer corte. Bueno, esto después cambió a último momento porque la banda incluyó, por sugerencia del sello, y el sello terminó sugiriendo que esta canción que voy a decir ahora sea el primer corte de difusión, You've Got Another Thing Coming. Esa canción, temazo total, que fue una banda que entró por la ventana básicamente al disco, temazo total, era una banda era una canción que la banda no le tenía mucha fe, ¿sí? De hecho estaba como casi afuera de la elección final, o sea, del tracklist final. Le llega a la gente del sello y dice, muchachos, este es el tema, ¿sí? Bueno, años después Rob Halford admitió que el sello tenía razón en contra de su voluntad, ¿no? De la banda, que no estaban muy convencidos de incluir a la canción en el disco. Bueno, la incluyeron y fue el tema, podríamos decir, que hizo explotar comercialmente a Judas Priest en Estados Unidos, podríamos decir en el mundo también. Cuando hablamos comercialmente hay que contextualizar. Esa era la época de la aparición de MTV. De hecho, MTV aparece en el año anterior, en 1981, ¿sí? Y ya venía rotando los videos de Breaking the Law, Living After Midnight, ¿sí? Caían simpáticos. Inolvidable. Pero no terminaba de ser una bomba en Estados Unidos. Inolvidable el video de Breaking the Law, es uno de los mejores, pero peores videos de la historia, digamos. Está hecho con una libra. Pues, yo sigo prometiendo programas, ¿no? La gente va a decir, te promete, y después, pero alguna vez tenemos que hacer un programa de los peores videos de la historia del heavy metal, y Breaking the Law claramente está peleando los primeros puestos, ¿no? Sin duda. Pero retornando a You've Got Another Thing Coming, nada, fue uno de los temas que más rotó, que más salió al aire ese año en MTV, y obviamente esto ayudó muchísimo a la banda para terminar de ser una especie en Estados Unidos. Hay que contextualizar. Las bandas en ese momento querían entrar al mercado yankee porque era la crema, que fue fundamental, ¿sí? La aparición de esta canción, de este video en particular, en MTV, para que la banda explote en el mercado estadounidense, ¿sí?
contextualizándolo, yo quiero contextualizar, porque por ahí la gente dice, pero Judas Priest tiene que andar mendigando esto. Bueno, en esa época, casi 40 años atrás, todas las bandas consideraban que entrar en el mercado estadounidense era la creme Sí, de la creme. Incluso las bandas, en otro momento podemos hablar de Scorpions y su constante desesperación. No estoy poniendo en tela de juicio la banda es fantástica, Scorpions, pero tenía una desesperación que le costó varios años poder ingresar en el mercado estadounidense. Judas Priest, podemos decir que con esta canción y este video en particular, terminó de consolidarse comercialmente en Estados Unidos, con giras multitudinarias, etcétera, etcétera, etcétera. En ese entonces, Judas Priest, en Estados Unidos, obviamente si estabas en el mundo del metal, el hard rock, el heavy metal, todo el mundo conocía a Judas Priest, pero hasta ahí era como una banda un poco más de culto. British Steel había dado como un empujón, pero no terminaba de ser el Judas Priest que todos conocimos después, ¿no? Sí, aún así, Point of Entry es un muy buen disco, digo, está bien lo que vos decís, está perfecto, digo, en términos comerciales, digo, en términos de... Yo no lo tengo acá en mi ranking personal a Point of Entry, pero me parece un disco que está buenísimo. No, o sea, obviamente el éxito comercial, esto va de perogrullo, ¿no? Pero no se corresponde, casi la mayoría de las veces nunca se corresponde con la calidad musical. O sea, pues, en este caso es altísima y tuvieron éxito comercial también, pero digo, hay discos que están buenísimos y que fracasaron comercialmente, si se quiere. Claro, claro, claro. Yo también considero Point of Entry no sé si un buen álbum, un álbum aceptable que quedó como muy condenado entre medio de dos leyendas, ¿no? De dos discos legendarios. Pero, claro, es importante insistir en esto, ¿no? O sea, contextualizando que la banda quería entrar a full en el mercado estadounidense, Point of Entry no había sido, digamos, un paso hacia adelante en ese objetivo, ¿no? En ese fin, ¿sí? Tiene algunas particularidades este disco de canciones que quedaron afuera, incluso You've Got Another Thing Coming, como decíamos recién, que estaba por quedar afuera y terminó siendo el primer single del disco, sugerido por el sello. Algunos otros temas quedaron afuera, como Rock Hard, Ride Free, que tenía otro nombre, no recuerdo ahora qué nombre tenía, que fue incluido después en el disco posterior, ¿sí? De 1984, Defenders of the Faith. Y otra canción que no era exactamente igual, pero que tenía grandes partes que después fueron usadas muchos años después, ¿sí? Me refiero a Judas is Rising, que salió en el álbum Angel of Retribution, la vuelta de Rob Halford a Judas Priest, ¿sí? No era exactamente igual, pero había muchas partes que fueron usadas después para esa canción. Gran canción, quizás el mejor tema de ese disco, pero bueno, ese es otro tema que después trataremos. KK, me gustaría escuchar cuál es tu puesto número 3. Nunca si no tenés nada dicho, más que agregar acá. Nunca mejor dicho, el KK, digamos, ¿no? KK, haciendo referencia a KK Downing. Bueno, mi puesto número 3 es un disco que a mí me gusta mucho, un disco que en su momento fue muy criticado por los fanáticos, por las revistas del estilo, con esas especies de tapas tipo ya no hacen más metal, ese tipo de máximas. Te estarás dando una idea, o sea, de qué disco estoy hablando. Estoy hablando de Turbo, el disco de 1986, que es el disco donde de alguna forma el sonido de Judas Priest se americaniza, digamos, en términos de que está más volcado hacia lo que estaba marcando un poco la dominante en lo que es comercialmente en Estados Unidos y que era el hard rock, digamos, el hard rock más tirado al no diría glam, porque este no es un disco de glam, pero sí es un disco de hard rock, o sea, el estilo tiene cosas como bandas parecidas a bandas como Rat y demás, ¿no? Todas bandas influenciadas justamente por Judas Priest, ¿no? Digo, sí. Pero bueno, es justamente ese sonido, o sea, Judas Priest es, en mi parecer,
tiene heavy metal y también mucho rock and roll, digamos, ¿no? Este disco sería un disco más rockero. Y también con una idea toda una cosa renovadora de producción que hubo en este disco, que se puede, en el corte de difusión, Turbo Lover, es súper notorio, que el disco en realidad no tiene sintetizadores, pero lo que tiene son guitarras MIDI, que de alguna forma hacen, o sea, disparan sonidos Sí. sintetizados, sí. Son guitarras sintetizadas como la Roland GR700, quizá la más famosa de estas, que no la usaron en el disco, pero es la Syn-Axe, esa que es como una cosa que lleva 2 paquetes de cuerdas, una cosa muy, muy aparatosa, muy ochentosa, y eso hace que se den todos esas barridas, esos que hacen que están buenísimos, que eran futuristas en ese entonces, para mí siguen siendo futuristas hoy, digamos, solo que en ese momento también eran vistos como Judas vendió su crudeza por pegarla, digamos, una cosa así. Originalmente, el disco, la idea de la banda era que sea como una especie de disco doble, que se iba a llamar algo así como Twin Turbos o algo así, de 19 canciones, de las cuales muchas quedan en el álbum posterior, algunas, que es Rap It Down. Pero bueno, obviamente la productora le dijo, no vamos a hacer esto, vamos a cargar un disco no me acuerdo ahora exactamente cuántos temas tiene, pero nada, de 8 o 10 temas, o un poco más, lo clásico de ese entonces. Así que bueno, a mí me parece un gran disco. Obviamente tiene el tema que es un obligado en vivo de ellos, que es Turbo Lover, pero más allá de eso, hay temas que están buenísimos, como Reckless, por ejemplo, uno de mis temas favoritos de Judas, y que nada, en su faceta más rockera y con ese cambio de sonido, me encanta. La banda se halla totalmente cómoda, me parece, ¿no? Me parece algo impostado, ¿viste? Como esos cambios impostados de estilo de las bandas que a veces se nota y que tienen un disco maldito, yo qué sé, porque muchos casos. Pero la verdad me parece un exitoso, o sea, a nivel de que está buenísimo el disco, más allá de que en su momento fue un disco medio odiado, ¿no? Totalmente. Sí, un disco súper controversial, por todo esto que acabas de explicar. Quizás, a mí no me gusta llamar esto, lo que hablamos siempre, ¿no? Uno está en la crisis entre usar etiquetas o términos que quizás son más fáciles de entender para la gente, pero a uno no le gusta, ¿no? Que lo que es la crítica especializada, que es un concepto muy discutible, ¿no? Sí, pero la, entre comillas, crítica especializada estadounidense lo recibió un poco mejor que la crítica especializada europea. Y para los fans, bueno, fue toda la crisis que vos ya muy bien describiste. La banda en su momento, principalmente KK Downing, había dicho que consideraba el camino previo hasta ese disco, Defenders, Screaming, Point of Entry, British Steel, o el camino metálico, digamos, de Judas Priest, pero que no consideraban que en ese momento podían crecer compositivamente aún más, ¿sí? Quizás podrían hacer otro gran disco igual a los anteriores, y por eso decidieron, sumado a la coyuntura de sonido, ¿no?, de los 80s, quizás por eso eligieron hacer un disco en esta línea, ¿no? Sí, es un disco que no tiene la característica, ningún tema tipo speed metal, digamos, ¿no? Ningún tema, es puro medio tiempo el disco. Totalmente. Bueno, pasando a nuestro puesto número 2, que vamos a coincidir, creo yo, ¿sí? Pero yo no, estoy seguro. En el 2 y el 1 vamos a hablar del álbum. Ya está hablado este tema, y creo que gran parte de la gente también va a coincidir. No sé si en el orden, pero quizás en los protagonistas, los discos protagonistas
son discos absolutamente icónicos. Estamos hablando, nuestro puesto número 2, del álbum editado en 1980, ¿sí? Disco súper legendario, con himnos intocables, pero no solo de Judas Priest, o sea, intocable quiero decir que no se manchan, ¿no? O sea, Sí, 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 no se discute de estas canciones, no hay discusión no alguna. hay discusión posible, ¿no? No, en absoluto. Estamos hablando del álbum British Steel, ¿sí? Eh, con temazos como Breaking the Law, como Living After Midnight, como Rapid Fire, Metal Gods. Además son medio olvidados como United también. También United, gran canción, que paréntesis, me sorprendió mucho cuando lo tocaron la primera vez que fue Judas Priest a Argentina en el año 2000 o 2001, creo que fue, en la gira de Demolition, con Ripper Owens, en obras, tocaron United y quedamos todos así como, uff, Dios mío. Bueno, este es un disco muy importante en la historia de Judas Priest, por varios motivos, ¿sí? Es el disco debut del ex baterista de Trapeze, ¿sí? La antigua banda de Glenn Hughes. Estoy hablando de Dave Holland, que estuvo en Judas Priest hasta el año final del 88, en realidad, principio del 89. ¿Sí? ¿Sí? Este álbum fue grabado en esta particularidad que no mucha gente sabe. Este álbum fue grabado en la casa, porque en su casa tenía un gigante estudio de grabación, Ringo Starr, ¿sí? Bueno, creo que no hace falta aclarar quién es Ringo Starr, ¿no? Los sonidos que cuenta el mito, ¿no? Cuenta el mito que los sonidos que aparecen, por ejemplo, este sonido de vidrio rompiéndose, ese sonido en particular lo hicieron rompiendo las ventanas del auto de Ringo Starr, que Ringo Starr no estaba en la casa en ese momento, o sea, dejó la casa, bueno, la dejó, entre comillas, la alquiló, para que graben, dejó una lista de puntos que la banda no podía hacer, bueno, la banda hizo fiestas en la pileta de Ringo Starr, quilombo. Es como un riesgo, ¿no? Que pienso, me sitúo 1980, le alquilo la mansión mía a Judas Priest para que haga un disco y corre el riesgo de que rompan algo. Y sí. Está el riesgo de que haya alguna fiesta, sí. algún exceso, digamos. Sí. No confiaría yo, pero bueno, en definitiva, teniendo en cuenta que es tu casa, y tenía esa casa de Ringo Starr, esa casa estudio, tenía, aparte de en ese momento estar creándose una piedra fundamental de la historia del heavy metal, como este álbum, tenía una pieza de museo superlativa para la historia de la música contemporánea, que era el famoso piano blanco con el que se filmó el video de Imagine de John Lennon, ¿sí? Cuenta el mito que ese piano estaba ahí, ¿sí? En la casa del amigo Ringo Starr, ¿sí? En este álbum entra a ocupar un puesto muy importante, un cargo muy importante, una persona que a veces la obviamos en la historia de Judas Priest, y creo que es un error. Estoy hablando del productor Tom Allom, ¿sí? Tom Allom, que no fue el ingeniero de sonido, ¿sí? Fue el productor del disco, fue en gran parte el que sentó a la banda y dijo, muchachos, todo lo que hicimos hasta acá está fantástico, aguante el heavy metal, vamos con todo, son los mejores, los quiero mucho, todo, pero tenemos que empezar a hacer hits que la gente se acuerde en masa. O sea, tenemos que cambiar la direccionalidad de las composiciones. Y no tenemos que aflojar, tenemos que seguir siendo heavy metal, pero tenemos que llegar al minuto 10 con un hit, con un estribillo que no se lo olvide nadie. Entonces la banda se sentó a componer con esta idea, ¿no? Con este disparador en la cabeza,
y así han salido los himnos que ya mencionaba. Está como la combinación de la fórmula, ¿no? del riff de guitarra, súper pegadizo, pero que te arrastra el tema, te lo lleva para adelante, por ejemplo en el Kinderó, con un estribillo que se te graba en la cabeza, digamos, así se te imprime directamente, ¿no? Absolutamente. Que no pasan todos los temas de Judas Priest, no es como esas bandas que decís, tratan de ser todos los temas un himno, pero cuando lo hacen es infalible. Totalmente. El disco se iba a llamar, por sugerencia de K.K. Downing, Sermons for the Teenage Rebel, ¿sí? Bueno, que hubiese sido un error, ¿no? Claramente. Por ahí dos teorías encontradas. Sí, bueno, sí. Hay dos teorías encontradas, que el nombre del disco lo termina sugiriendo Rob Halford, porque de una fábrica, ahora me olvidé el nombre, Sheffield, como la ciudad creo que era, Sheffield Steel, ¿sí? El padre de Halford trabajaba en una fábrica de acero, y bueno, jugando un poco con esa famosa fábrica Sheffield Steel, bueno, cambiaron a British Steel. Y otra teoría dice que el que realmente sugirió ese nombre fue el bajista legendario, el único miembro original que tiene hasta el día de hoy la banda, Ian Hill, ¿sí? Una cosa a partir del nombre que me hace el puntapié, bueno, que me gusta mucho cómo ellos siempre tienen canciones de heavy metal que hablan de heavy metal, como toda banda de heavy metal debe tener, ¿no? Pero que también juegan con esto en sus puestas en escena, el tema de que hace ya varias giras que juegan con esto de que es como una fábrica de fundición de acero, el escenario, ¿no? Sí. O recuerdo haberlos visto en la gira esta que hicieron aniversario, que empezaban con Metal Ghost y decía Welcome to the... Bienvenidos a la fundición del acero británico, ¿no? Pero que a la vez en este juego que hacen es lo importante que es para la escena también este disco, ¿no? El éxito de este disco me parece que es uno de las detonantes que hace estallar la escena del heavy metal, de la cual hemos hecho un ranking y ya que es la New Wave, ¿no? Sí, e incluso, sí, yo me atrevería a decir que es el disco, ¿no? Porque ese mismo año sale el primer disco de Iron Maiden, pero bueno, Iron Maiden solo era conocido en el circuito muy underground del heavy metal estadounidense, perdón, inglés. Entonces, Judas Priest ya tenía un nombre, venía tratando de ubicarse, a ver si vamos para atrás, de British Steel, venía tratando de ver... ¿Cómo? Ya tenía varios discos con otras búsquedas. Como con otras búsquedas, estaba tratando de ver. Claro. Entonces, este es el disco, me parece, que reúne todo. Creo que a nivel producción, a nivel sonido, hasta esa fecha es el mejor disco de Judas Priest, sin duda alguna, a nivel sonido, digo. En relación a la política de la composición, me pareció muy acertado. No aflojemos con lo heavy, pero vamos a buscar tipo 7, 8 himnos inolvidables, salió bien. ¿Sí? Bien. Y salió tan bien que es muchas bandas contemporáneas a Judas Priest, que forman parte de la New Wave of British Heavy Metal, como vos bien decís, KK, que lo charlamos en nuestro primer programa justamente, citan a Judas Priest como la banda. Claro, después vino un monstruo, ¿no? Que en ese momento no era un monstruo, pero vino el monstruo de Iron Maiden. Pero en ese momento no era un monstruo. Claro, pero entonces, el monstruo se desata con The Number of the Beast, digamos. Exactamente. Con el tercer disco. Exactamente. No era un monstruo, pero sí, hasta ese momento era la bandera. Judas Priest, sin ninguna duda. Y que es una banda, como vos muy bien decís, quizás hubo otras bandas a lo largo de la historia que
hablan como más fehacientemente con esta cuestión del orgullo del heavy metal y de la cultura heavy metal y la vida del heavy metal y el ser heavy metal. Pero Judas Priest, podríamos decir que dentro de las bandas de la primera liga, ¿no? De las bandas más, más representativas del género, ha sido la primera banda que empezó a ponerle, ¿no? Un poco de metal pride a todo. De ponerle un poco claro, de hacer un poco de épica del género. Claro, claro, claro. Y este álbum en particular, con temas como vos muy bien dijiste, United, bueno, creo que está clarísimo, ¿no? Sí. Y bueno, podríamos estar horas hablando de Breaking the Law, digamos, ¿no? La letra, esa cosa de la marginalidad, también juega con hay como algo medio punk ahí de la Inglaterra del thatcherismo, digo, ¿no? Una cosa así claro. de la juventud dejada de lado, ver el no futuro, bueno, sin ser una banda politizada, digo, ¿no? Pero digo que lo hace que eso es un himno realmente ese tema en todo sentido. Sí, es una banda interesante, digo, por hacer una mini comparación con el otro monstruo, ¿no? Que es Iron Maiden, que es una banda como más urbana, ¿no? O sea, es una banda más fabril. De hecho, alguna vez le preguntaron a Rob Halford en dónde se inspiraron para hacer el sonido heavy metal, y Rob Halford contestó: yo iba a una escuela que estaba enfrente de una fábrica y lo único que escuchaba era el ruido de máquinas, más que al profesor. Entonces, el heavy metal quizás estaba con nosotros antes de que nosotros aprendamos a tocar un instrumento. Eso es lo que dijo Rob Halford en algún momento. Iron Maiden es una banda quizás más, en sus comienzos era un poquito más de la cultura rock callejera, pero claramente se fue pues a un lado más, sí. No sé si llamarlo universitario, cuál sería la palabra, más intelectual, digamos, ¿no? La impronta de Paul Diano era la impronta callejera, digamos, ¿no? La impronta callejera. Y Paul Diano no estuvo más en la banda y bueno, claramente se transformó en una banda como más filosófica, más histórica, poesía, bueno, fue para otro lado. Claramente Judas Priest se mantuvo en esta cultura urbana. Sí, de hecho cuando Judas Priest va como para el lado de la fantasía en las líricas, va para la distopía, y ya estoy abriendo la puerta para el número 1, ¿no? Va para el lado de la distopía medio posapocalíptica o de la ciencia ficción como Electric Age, ¿no? Totalmente. Sí. Quería decir una curiosidad. A mí me gusta dar estas curiosidades porque a veces uno crece con el disco en la mano y te encontrás con otro que tiene el mismo disco, pero no es el mismo disco. Cuando salió este disco tenía 2 ediciones. Uno, que es el que tengo yo acá en este momento, el primer track del álbum, acordémonos que era disco de vinilo, 2 caras, ¿sí? El primero, hay una versión que tiene como primer track de todo el disco, Rapid Fire, y el otro, Breaking the Law, ¿sí? La original es la Rapid Fire, si no me equivoco. La original es la Rapid Fire, y tema que en alguna vez Rob Halford dijo que es su tema favorito del disco. Ah, mira vos, que es casi parecido a decir que es su tema favorito de la banda. Sí. Bueno, voy a hacer una mini entrada al puesto número 1. Si te parece, antes hablamos un poco de lo que nos dijeron oyentes mediante redes sociales. Dale. Porque aparece, y pusimos una encuesta, va a haber algunas novedades en cuanto a redes sociales del programa, prontamente, pero estuvimos poniendo encuestas en nuestros perfiles particulares, y amigos y gente que escucha el género y demás. Salió Painkiller, apareció en uno u otro coso, apareció en todos los rankings, digamos. El segundo puesto más votado fue para Screaming for Vengeance. Y después aparecen, por ejemplo, Turbo, Sad Winds of Destiny y British Steel. El que más me llama la atención es Sad Winds of Destiny, que me parece un muy buen disco, pero que generalmente no es un disco que va al podio, digo, porque es como el otro Judas, ¿no?
Claro, la otra búsqueda que vos decías. Pero bueno. La búsqueda inicial. Es casi inevitable que el puesto 1 se lo demos justamente a este ángel en motocicleta con hojas de sierra que viene como a demoler lo poco que queda del mundo, que es el Painkiller. Y yo creo que si nos preguntan, tipo, bien, no sé, llegamos a otro planeta y nos dicen, che, loco, ustedes que escuchan heavy metal, ¿qué me decís? ¿Qué es eso? ¿O qué podría escuchar? Tanto el disco anterior, como el que mencionamos recién, British Steel, pero creo yo que por sobre todas las cosas, este disco, y es posiblemente el disco que... Yo no sé si es el mejor disco de la historia del heavy metal, porque ya es una discusión un poco más ambiciosa y que merece más detalle, pero a simple vista, así, ¿no? Una memoria rápida, es el que reúne todas las condiciones para explicarle a alguien de otro planeta qué es el heavy metal, ¿no? Por lo menos para Uno mí. de los más representativos, sin duda. Bueno, acá a mí me parece, bueno, primero si querés un poco la historia del disco. Vamos a charlar del disco, sí, es interesante. De la historia del disco. Bueno, acá hay un cambio que se nota desde el segundo uno, que se escucha el nuevo integrante de la banda, que es Scott Travis. Totalmente. El baterista que tocaba en Razer X. Razer X, exactamente. Y que fue un baterista que desde, en mi opinión, desde Lex Blinks, Judas Priest con Dave Holland, en mi opinión, es un muy buen baterista, pero le faltaba, ¿no? Esta cosa más pesada, el toque más pesado, la metronomía. Bueno, acá es un aluvión de todo, ¿no? O sea, de recursos, de metronomía. Si bien Holland se aleja de él por razones personales, estaba todo bien con la banda, digo. Pero bueno, vino como perfecto Scott Travis, que viene a darle como con un mazazo a la batería. No, fue increíble, sí. De hecho, la famosa intro de Painkiller salió jodiendo en un ensayo. El tipo estaba calentando y quedaron todos así como, ¿qué es eso? Y vamos a ponerlo en algún lado. Así como muchas veces salen grandes clásicos de la música, que salen en joda, básicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, como así. Estrella del Camino en un colectivo. Cuando le pregunta a un periodista cómo componen a Blackmore y a Ilan cómo componen y se ponen a hacer el... Bueno, acá me parece que hay varias cosas. Yo en este disco hay mucho heavy metal y queda poco del rock and roll que Judas, de la fase más rockera, que hasta el disco anterior, hasta Rampant Town, es un disco que todavía está muy presente. Después voy a ir sobre ese disco en los bonus, pero que es como una especie de eslabón perdido entre Turbo y Painkiller, ¿no? Pero acá ya es como todo volcado directamente a un lado más oscuro, al heavy metal, desde las líricas. Por ejemplo, uno de los mis temas preferidos del disco, uno de mis temas preferidos del disco es Nightcrawler, que habla de una especie de monstruo mítico que viene a destruir la ciudad y tiene la narración de Halford diciendo que están esperando en el sótano mientras saben que Nightcrawler pasa por arriba de la ciudad. De hecho, en la tapa, ya el concepto se ve que lo tenían muy claro, ¿no? Porque en la tapa del disco ellos empiezan a idear con el ilustrador sobre cómo sería el ángel de Angel of Retribution, no, perdón, de Sanguines of Destiny. De Sanguines of Destiny. Sanguines of Destiny, ¿cómo sería en un futuro? Como hacer una transpolación futurística. Bueno, después ese mismo ángel vuelve a aparecer en la otra etapa que decía recién. Pero justamente hacen como eso, como una especie de ángel exterminador, ¿no? Que vendría a ser el Painkiller que ya sienta como el ambiente del disco. Sí, totalmente. Sí, la tapa, bueno, viene, como vos decís, de Sad Wings of Destiny, con un cambio de actitud. La idea del disco era que sea un disco completamente agresivo, ¿sí? Salir, lo leí en algunas cuantas notas, incluso en algún que otro libro de los miembros, que lo que estaban
buscando era como una especie de, entre comillas, reconciliación con los fans, ¿no? Que había tenido estos dos discos previos, como vos decís, Run It Down y Turbo, donde se dividieron las aguas. Bueno, la idea era como armar una cosa, volver, digamos, a una cosa como más furiosa, más heavy metal, con canciones que concilien mucho el discurso con la cultura heavy metal, como por ejemplo Let the Rebel, aunque en realidad, si uno analiza, Run It Down tenía también sus canciones Heavy más Metal se llama la segunda canción Metal Pride, ¿no? Como la canción mismísima Heavy Metal. Claro. Lo que pasa con Heavy Metal, yo creo que esa canción, bueno, después hablamos de Run It Down, ¿no? Pero un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que la intro de la canción es como, no es muy metal. Perdón, no la intro, perdón, estoy hablando de estupideces. No la intro, sino la estrofa. La estrofa lo separa, digamos, hay como una discordancia primera escucha del metalero fan entre decir, che, buenísimo todo lo que me estás diciendo, pero digo, entiendo que haya un rechazo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, acá está el productor, tengo que leer el nombre porque es un apellido complicado. Chris Sangarides sería. Sangarides. Ahí está. ¿Cómo es? Chipriota, famoso chipriota. Ahí está, exacto. Ese apellido Chris Sangarides. Sangarides, bueno, ahí está, ahí lo argentinizamos un poco, Sangarides. Que bueno, que me parece que es una figura importante en el Chris Sangarides. No, fundamental. Creo que incluso, bueno, Chris Sangarides ya había trabajado con Thin Lizzy, ¿no? Con otras bandas, con varias bandas, Black Sabbath. Hasta con bandas como Killing Joke, por ejemplo. Martin, también. Más adelante trabajó con Angra, ¿sí? Fireworks. Pero si nos ponemos a analizar, él siempre, Ainville incluso, ¿sí? El famoso disco Metal on Metal, si nos ponemos a analizar, siempre la política de sonido que tuvo Chris Angarides es de estas cosas de guitarra súper agresiva, de guitarra en bloque, en la mezcla súper al frente, hasta sucia. Y las intenciones, según Chris Angarides, años después, las intenciones de Judas Priest eran esas, digamos, la de mantener un disco como tipo una pared de guitarras, ¿sí? Con una metronomía en la batería, que bueno, justamente entró un baterista que lo hacía de taquito, ¿no? Sin quizás, si uno se pone a analizar, los arreglos de batería no son arreglos tan trabados o tan sofisticados, sino que hay es poder y una metronomía constante que acompaña una locomotora, sí, sí, que son esas dos guitarras terribles, ¿no? Y Halford pudre la voz muchísimo, que bueno, siempre fue una gran cualidad de él, que está buenísima, siempre sí, pudrió la voz, o sea, de todos los discos, pero acá es como que está cuadra perfecto con esa agresividad, digo, los gritos que pega en los temas, me parece que la rompe toda, o sea, está todo muy bien coordinado. Un dato de color, sí, sí. El disco tiene algunos teclados, particularmente mi tema preferido del disco, que casi es mi tema preferido de Judas, que es A Touch of Feeble, como la película, un toque de maldad, tocados por Don Airey, quien, bueno, colaboró con incontables bandas, actualmente estable ya hace décadas de Deep Purple, ¿no? Son sí, esos teclados que hacen ese motivo en el tema Touch of Fever, que el video iba separado de la letra, era en referencia a la censura por los juicios que había habido con referencia al parental advisory y que ellos habían tenido un juicio por un tema, por una causa de la muerte de un chico, que bueno, toda esa cosa no me acuerdo el nombre, era la Typer Gore, toda esa movida que había hecho Typer Gore contra el heavy metal y el hard rock, todo eso, bueno, el video de Autotro Fever que agarran los cassettes y los tiran adentro como verdugos tiran los cassettes adentro de piras ardientes, hacía toda una referencia a eso, estaba muy bueno. Sí, creo, si la memoria no me engaña, fue gracias a esa canción
A Touch of Evil, que le posibilitó tener la primera nominación a un Grammy a Judas Priest, creo, no estoy seguro de este dato. A Touch of Evil fue el segundo corte, ¿no? El primer corte fue Painkiller, el segundo A Touch of Evil, y el tercero, como mencionabas antes, una canción que a vos te gusta mucho, Nightcrawler, ¿sí? En relación a los teclados, no en los teclados, en relación a Don Airey, ¿sí? Tecladista de Rainbow, actual de Deep Purple, no vamos a aclarar quién es Don Airey. En alguna entrevista hace poco, que anduvo circulando en internet, no solo recuerda que él participó en los teclados en este disco, sino que también dice que tocó el bajo en varias canciones. Que Ian Hill ya sé a qué punto no tocó en el disco. Sí. Y yo voy a ir más allá. Y de hecho circularon, porque ahora, claro, aparecen estos... Internet es un universo, ¿no? Tremendo. Claro, aparece el multipista. Aparecen las pistas de las... Claro, exactamente. Aparecen traqueadas las canciones, es decir, aparece la pista de la batería de una canción, la pista de la voz, bueno. Y aparecieron, hay que ver el origen, ¿no? Pero aparecieron las pistas de bajo de la canción Painkiller y de algunas otras canciones, como Hell Patrol y demás. El de Rebel también. Bueno, claramente el bajo que uno escucha en esa pista que circuló, en esos archivos que circularon, no en esa pista, en esos archivos que circularon, claramente el bajo es MIDI, clarísimamente. Sí, es un bajo, está total hiper cuantizado, o sea, no hay rastro humano en ese bajo, le da como el tu. No hay rastro humano. Entonces, bueno, hay que ver si ese bajo es el real, porque uno cuando escucha el disco, ¿sí? Incluso el bajo es lo que más atrás está en el disco. Entonces es un poquito por ahí medio difícil. Sí, yo creo que darle a mí me da que sí, primero porque cuando lo escucho y después, como vos decís, en la mezcla está como todo muy bien mezclado, pero esa cosa de tan a destajo que tiene particularmente ese tema, y bueno, que está en todo el disco, el track que yo escuché es de Painkiller, ¿no? Que creo que es el que circula, pero no sé si hay otros, ¿sí? Sí. Que primero tiene esa cosa que le da como un o sea, que me parece bastante coherente la decisión de poner un bajo sintetizado, digamos. Y después que también lo veo en cierta cosa, si ellos ya venían experimentando con eso desde Turbo, digo, ¿no? Con el tema de las guitarras. Totalmente. MIDI. Me parece razonable que para buscar lo más pesado también hayan explorado en eso, que es medio un recurso también del metal industrial, digo, y bueno, y pienso en que el productor produjo a Killing Joke, que es una banda que tuvo mucho de industrial, y bueno, todo me cierra, ¿no? Sí. Sin duda. Otro dato interesante es ver, este disco comenzó siendo grabado en Francia y acabó siendo mezclado en Holanda. La banda siempre ha grabado como en varios sitios, ¿no? No es que siempre usan el mismo estudio, eso es algo interesante. Y la casa de Ringo Starr no creo que se la hayan grabado en Ibiza, ¿no? ¿Cómo? La casa de Ringo Starr no creo que se la hayan vuelto a alquilar. Sí. Y está difícil, negro. Dicen que se chorearon el piano de Lennon. No, ya estoy ahí tirando fruta, normal quilombo. Pero creo que este álbum es un álbum. No hay palabras, tipo al día de hoy, no sé. Fue el segundo disco que descubrí de Judas. Como decía antes, el primero fue Screaming for Vengeance y este fue el segundo. Al día de hoy, y era casi contemporáneo porque yo lo descubrí en el año 92, por ahí Judas Priest estaba de gira de ese disco, fue un disco que fue retrasado unos meses, Judas Priest lo quería sacar a principios de 1990 y fue retrasado unos meses porque el sello, CBC, esperó a que termine el juicio que tenía Judas Priest en ese momento por el famoso suicidio de estos dos chicos
que se mataron escuchando el tema de Judas Priest, Better by You, Better Than Me. Bueno, finalmente Judas Priest fue absuelto, la banda fue absuelta de ese juicio, pero eso se produjo a principios del 90, y bueno, tuvieron que retrasar unos meses el disco, pero bueno, nada, la espera valió la pena, fue un disco maravilloso, icónico, histórico, legendario, una referencia para la cultura heavy metal, tanto interna como para afuera, para presentarnos, ¿no? Llegó la gira, la primera vez de Judas Priest en Sudamérica, no en Argentina, ¿sí? Pero sí en Brasil. Y posterior a eso, bueno, la famosa salida de Halford, que presentó dos proyectos, dice, ¿no? Estos son, siempre es la palabra de uno contra la del otro. Continuar con Judas Priest, pero hacer una banda paralela, que ya venía maquinando y que después terminó siendo Fight. Digo que venía maquinando porque la excusa de Halford era hacer una cosa más pesada, ir con Judas Priest por esa línea que había sido Painkiller, y por afuera a ir una cosa incluso más extrema, más heavy. Y bueno, Judas Priest, la banda en sí, toda la empresa Judas Priest, no aceptó eso, consideraban que Halford tenía que estar solo en Judas Priest, y así fue que Halford salió para volver después en el año 2003, ¿sí? ¿2003 fue que volvió Halford? Sí. Parece sí. Pero bueno, los dos discos que destacan con Ripper Owens igual están buenos, no digo, obviamente no está Halford, pero son buenos discos. Lo que pasa es que están como opacados, yo qué sé, pero Tribulator sí, me parece un buen disco. A mí Demolition mucho no me convence, pero sí, sí Tribulator es un disco que defiendo en cada disco. Sí. ¿Te parece hacer los bonus? Exacto, te iba a decir, para terminar, para redondear, ¿sí? Vamos a poner estos dos bonus, como hicimos con Iron Maiden. Voy rapidito con mis dos bonus. Mi primer bonus tremendo y uno de los mejores temas de la historia de Judas Priest, para mí, que es The Sentinel. Me refiero al disco de 1984, Defenders of the Faith, ¿sí? Y mi otro bonus es un disco... Y mi segundo disco, ¿sí? Es un disco... mi segundo disco bonus es el segundo disco de la discografía de Judas Priest, que para mí es uno de los momentos más ricos en la composición de Judas Priest, ¿sí? Abrieron la composición a otro nivel. Disco por el cual no tiene ninguna regalía, ¿sí? Todos saben que tanto el primer disco como Rock'n'Rolla, como este segundo disco, y que pongo yo como bonus, Sad Wings of Destiny, Judas Priest no tiene hoy ningún derecho, a pesar de que ellos compusieron todas las canciones, los derechos de ambos discos los tiene distintos sellos. Está fragmentada la... No están en las plataformas de distribución que se usan ahora, esos discos, justamente. Por ese tema. Claramente. Mis dos bonus, muy rápido, son... primero, bueno, ya hablamos, podía estar en el top 3, pero lo metí de bonus, que se escriben For Vengeance, discazo. Y mi segundo bonus, un poco más polémico, es Rapping Down, que decíamos, justamente el disco que está entre medio de Turbo y el medio de Painkiller, que me parece un muy buen disco. Es como, ya hay como un sonido muy grande, todo suena el tacho, todo suena enorme. Bueno, tiene un tema que es el clásico del disco que me parece excelente, que es Blood Red Skies, desde la introducción hasta cómo va, y ya tiene mucho sonido sintético, digamos, ¿no? Para lograr esa cosa futurista, que como un ambiente cyberpunk que tiene ese tema, y está a lo largo del disco en general. Si bien es un disco heavy metal y rock and roll, me parece muy bueno, pero tiene un problema ese disco, que incluye lo que para mí es, con todo respeto a Judas Priest y lo que me encanta la banda y lo que representa, incluye una de las peores versiones de un tema que escuché en la historia, que es Johnny B. Good, digamos, que está hecho para la película Johnny B. Good de ese momento, que era una película cómica, que actuaba el actor de Ciencia Loca y demás.
Yo creo que hicieron el tema para esa película por un error que habían tenido anteriormente cuando para la película Top Gun quisieron incluir el tema Reckless y la banda dijo no, porque si lo ponemos en esta película que encima va a ser un fracaso, no lo vamos a poder poner en disco. Entonces se ve que después le dijeron, che, hacé Johnny Good para la película, sí, dale, vamos. Y bueno, es el único punto que patina el disco, pero es el último track, o sea que se puede saltar. En alguna entrevista Glenn Tipton dijo, cuando nos acercaron la propuesta no la desestimamos. Claramente. Solo una cosita, porque las otras dos versiones que hace Judas de temas, como la de Fleetwood Mac, Green Mahalashi, o Mahalishi, y la de Joan Baez, Diamonds and Rust, son dos temas estables del repertorio, son dos versiones impecables, estables del repertorio. Esta es como una cosa que salió en falso, ¿no? Total. Gente linda, gente fea, gente en definitiva, les agradecemos muchísimo. Como dijo Keki antes, va a haber muchísimas novedades en redes sociales, estamos preparando ya algunas cositas nuevas para dar un paso adelante, ¿sí? Stay Metal.